Hola, bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. ¿Querés saber cuáles son tus derechos? Quédate acá, quédate con nosotros y te vas a enterar. La Ley Bases hizo muchas modificaciones en nuestra legislación y seguramente te preguntás qué es lo que va a cambiar eso en tu vida cotidiana. Por ahí querés saber cómo cuidar tus ingresos de la inflación. ¿Querés saber qué es lo que va a cambiar en tu trabajo? O si te va a alcanzar el impuesto a las ganancias. O por ahí decís, quiero largar todo, irme a la misma patria donde nacieron mis ancestros. Y entonces vas a necesitar hacerte una ciudadanía europea. Seguramente tenés muchas dudas y por ahí no sabes a quién preguntarle. Bueno, para eso estamos nosotros, para ponerle la lupa a la letra chica. A 8 meses de la actual gestión de gobierno, la crisis económica sigue golpeando el bolsillo de la mayoría de los argentinos. Vinimos hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, al pleno corazón del barrio de Recoleta, para conocer la opinión de la calle. El trabajo está muy flojo. A nosotros las aplicaciones que hay nos perjudican muchísimo. Y yo entiendo que la gente tiene que trabajar, tiene la obligación de trabajar, pero sería bueno que los gobernantes nos hagan trabajar a todos de la misma manera, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. El índice de la economía dicen que está bajando, pero yo voy al supermercado y los precios están cada día más altos. Tratar de vivir en este país es bastante difícil, ¿entendés? Y que estos señores que se piensan que se la saben todas y la verdad no. Yo tengo 63 años y estoy a punto de jubilarme y tengo dos preocupaciones, porque el día que me jubile no sé qué voy a hacer. O sea, me preocupa la gente como vos, que sos un tipo joven y que tenés que vivir acá. Y yo no quise que la salida fuera Ezeiza. Siempre quise luchar en este país, pero lamentablemente cada vez más difícil. Siempre costó, nunca fue fácil, pero ahora no veo que haya una solución y cada vez peor. Yo soy empleada doméstica, soy de Perú, ya tengo acá 12 años viviendo. ¿Cómo ven los precios de los alimentos? Están carísimos, están carísimos. Te digo la verdad, yo hace que pido acá 20 años que pido en la Recoleta. No hay consumo. A mí me dan poco porque la gente no puede. Yo no vivo en la calle. Yo vengo a pedir ya. ¿Cómo evalúa la gestión del actual gobierno? Yo no creo que llegue a cumplir con su objetivo. Y ahora está complicado. Bueno, en realidad siempre estuvo complicado. Pero los cambios que está haciendo Milei no sé si me parece correcto. Todavía estoy en duda. ¿Cómo ve la situación económica del país? La situación del país está para la mierda. Más con este presidente, peor todavía. La otra vuelta, espacio público, me secuestró un carro. Hacia esto me pago el alquiler, le doy de comer a mis nenas, a mi señora, ¿entendés? Bueno, el otro día estuve casi 20 días sin laburar, por culpa de qué, del gobierno. O sea, que este gobierno te persigue y no te deja trabajar, ¿no? Sí, se sabe que sí, eso sí. Bueno, vamos a ir presentando de a poco el equipo. Adrián Moreno es economista y es el encargado de explicarnos cómo es que se supone que la inflación baja, pero la plata cada vez alcanza menos. Hola Juan Pablo, buenas noches. Bueno, es un placer estar con ustedes en la letra chica de la era Milei. Y precisamente, sí. Bueno, ¿qué pasa en la economía? Bueno, tenemos datos favorables y sobre todo porque estamos recuperando mínimamente, paso a paso, estamos recuperando la idea de largo plazo, algo que en la Argentina el año pasado al menos no se tenía. Y esto tiene que ver con que Javier Milei de alguna manera, bueno, algunos también le colocan el título de obstinado, pero quiere que las cuentas fiscales estén en orden. Es decir, algo que el año pasado veíamos como muy natural, la emisión monetaria, bueno, está siendo controlada a tal punto de que de alguna manera estamos viendo que los grifos, precisamente de emisión, se están acortando. Y esto tiene que ver con 8 meses de una conducta macroprudencial. Algo también necesario para la Argentina, porque si después queremos ir a renegociar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y queremos tener una provisión de reservas
compras, cosa que nos hace falta y mucho, bueno, tenemos que tener una conducta, es decir, tenemos que crear eso que nos hace falta muchísimo. Ahora, ahí en la placa yo veía que dice la proyección para septiembre es de bajarlo a 1. Bueno. La inflación del mes pasado fue del 4%. Sí. Sí. Y yo la veo difícil bajar en 2 meses de 4 a 1. El dato, bueno, como vos bien lo decías, fue del 4%. Cabe destacar que es la inflación registrada más baja desde enero de 2022. Así que eso es algo importante para recalcar. El sendero parece ser bajista. Y Caputo, a los más acercados, le dijo precisamente que la inflación estaría comenzando con el 1% en el mes de septiembre. Si eso va a acontecer, bueno, depende de cómo también se vaya a dar este ajuste en las tarifas, en algunas que todavía están un poquito controladas, y sobre todo porque de alguna manera... ¿Cuánto va a pegar el aumento de las tarifas del transporte en el AMBA? Exacto, todas esas tarifas que quedaron un poco rezagadas se tienen que ajustar para que, bueno, realmente los precios estén de acuerdo a lo que debería costar precisamente este servicio. Ahora, de ahora en más, bueno, hay que ver cómo también el gobierno, si toma la decisión precisamente de apoyar y continuar con estas medidas que tienen que ver con privilegiar el sendero bajista de la inflación, es decir, de acuerdo también pensando de ahora en más en la salida del cepo, o si sale del cepo este año. Una de las grandes discusiones que se viene instalando en el último tiempo son los economistas que dicen que para salir del cepo tiene que devaluar, que no queda otra que devaluar, y desde el gobierno que sostienen que pueden salir del cepo sin devaluar. Mira, hace un mes más o menos estábamos viendo como que el dólar precisamente estaba escalando de tal manera que posiblemente no encontraría un techo y pasaría a máximos. Ahora vemos un poco la situación, bueno, en sintonía con lo que Javier Milei dice, y sobre todo esto de que cuando haya menos pesos en la economía, los dólares, bueno, van a tener que comenzar a venderse y precisamente a mayor oferta, menor valor de los tipos de cambio, ¿no? No es el primer gobierno que confía en que la gente use sus dólares y hasta ahora ninguno le dio resultado. ¿Por qué sería distinto? Bueno, en este caso, porque realmente la supresión de dólares, de pesos de la economía ha sido muy importante. Entonces, al no haber pesos, al no emitir, al tapar los grifos y también al ser consistente el plan económico que Javier Milei propone, bueno, esto podría ir aconteciendo. Ahora, como te dije al principio, esto va a acontecer paso a paso. O sea, no nos adelantemos ni tampoco hagamos esas predicciones por ahí muy del 1%, porque bueno, hay que llegar a septiembre y no estamos tan lejos tampoco, ¿eh? Sí. Y ahora, una de las cuestiones también es cómo viene cayendo el nivel de actividad, ¿sí? Porque todo esto, por un lado, está bárbaro, pero venimos atravesando una etapa recesiva importantísima, con caída de la actividad y con pérdida del empleo. Sí. Eso es lo próximo a acontecer, así como la salida del cepo es muy importante, el recupero precisamente del poder adquisitivo de los argentinos es vital. ¿Por qué? Porque bueno, el salario por tercer mes en el mes de junio consecutivo se realmente aumentó, pero en lo que va de la gestión Milei, bueno, todavía es una materia pendiente. Claro, porque el problema es cuando empezó, que tuvimos un 46% en 2 meses y ahí sí quedó todo retrasado, sobre todo las jubilaciones. Sí, los jubilados han sido muy golpeados por este ajuste, bueno, que Javier Milei tuvo que hacer en la economía, de acuerdo a como lo había anunciado, con este plan de shock. Ahora, ¿es una cuenta pendiente muy importante? Sí, porque realmente dentro de este plan que te decía de estabilización, la gente realmente ha apoyado, ha acompañado. Entonces, dentro del mismo seno de Javier Milei, y cuando va a acercarse a los empresarios, a las personas que realmente van a acompañar a la Argentina para traer crecimiento, les dice, bueno, todavía la gente me está acompañando. Entonces eso es muy importante. El ajuste es el más grande de todos los tiempos, es lo que dice desde el seno de La Libertad Avanza, pero brutal para la muchos. gente me acompaña. Bien. Adorni dice que la inflación es un tema terminado. ¿Vos qué opinás? Bueno, si vamos con esto que hablábamos antes de tal vez una devaluación, bueno, esto podría impulsar nuevamente a los tipos de cambio para que al acontecer, bueno, esto pudiese pegar de nuevo en
en los precios de la economía. Pero otra cosa a tener en cuenta, muy en cuenta, es que el rubro de alimentos, bueno, sigue estando siempre por debajo de la media. Sí. Entonces, bueno, eso es importante a recalcar y a ver qué pasa todavía con los regulados. Bueno, y para los que tienen algún mango y no están, digamos, corriendo atrás de la tarjeta de crédito, ¿cómo hacen para cuidar de lo poco que les sobra? Es un buen momento siempre para empoderar nuestra billetera, para cuidar nuestros pesos, y eso lo podemos hacer con dos maneras, bueno, las que traje hoy, muy prácticas. LECAPs son recomendadas tal vez para aquellos que tengan algunos pesos, que quieran hacer operaciones en pesos. Son letras que realmente están precisamente en pesos y tienen una tasa que aproximadamente estaría, de acuerdo al vencimiento, en torno a la inflación. Sí. Y es decir, bueno, superan también el rendimiento de los plazos fijos. Ustedes, los economistas, califican a la gente según un perfil conservador, agresivo. El inversor del LECAP, ¿qué sería? ¿Un conservador? Un conservador, aquel que tiene renta fija, una tasa fija, lo cual es muy importante seguramente para que no te puedas desesperar. Ahora, para aquellos un poco más agresivos, podríamos ir a certificados de depósito argentino, que son los CDRs. Es decir, una pequeña porción de una acción de compañías globales, o pueden ser también compañías argentinas que coticen en el exterior. Dentro de ellas podemos destacar a el ETF DIA. ETF significa que replica a un índice de, por ejemplo, en este caso, de el Dow Jones, que es realmente un índice de los más importantes en Estados Unidos y que tiene una preponderancia dentro de su composición muy importante en empresas industriales. Entonces, este índice es bastante calmo, no es muy volátil, entonces, bueno, podría ser aconsejado. Y otro, para aconsejarte, y con esto termino, cortito y al pie. Mercado Libre. Mercado Libre supera en 25 años, supera todo. Arrasa en Colombia, arrasa en México, en la Argentina más o menos, pero es el CDR que está aumentando como loco, así que yo se los recomiendo para que lo monitoreen, para que lo tengan muy de cerca. Perfecto, ahora nos vamos a ir a un breve corte y después seguimos con la doctora Dobías, que nos va a explicar de qué manera vamos a poder recuperar el dinero que nos van a sacar ahora que se restituye el impuesto a las ganancias. Y como decía antes del corte, se restituye el impuesto a las ganancias a partir de la sanción de la ley Bases. Y la doctora María Dobías nos va a explicar cómo hacen los jubilados para evitar pagar esto, ¿no? Primero que nada, Mariela, quiero preguntarte a partir de qué montos se paga ganancias. Bien, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. A través del paquete fiscal se sancionó la ley 27743 y a partir de su reglamentación, lo que son los solteros pagan a partir de 1.800.000, ¿sí? Los casados con 2 hijos a partir de 2.200.000. Siempre bruto. Bruto, ¿sí? Que no es lo que vemos depositado en, digamos, en la cuenta a fin o a principio de mes. Exactamente, y tampoco es sobre el total, ¿sí? Es sobre la diferencia entre ese piso y lo que cobran. Sobre esa diferencia se aplican las escalas que van del 5 al 35. ¿sí? O sea que igual sería menor a lo que se cobraba antes. Sí. Y los jubilados a partir de 8 haberes mínimos. ¿sí? Hoy estamos un poquito abajo de 1.700.000. Bien, muchas veces escuchamos que el salario no es ganancia y muchísimo menos una jubilación o una pensión. Exacto. ¿Qué pueden hacer, en tu caso vos abogada previsionalista, qué es lo que pueden hacer los jubilados para recuperar eso que les retienen? Bien, nosotros lo que hacemos son reclamos en el Fuero Federal, ¿sí? Son acciones declarativas de inconstitucionalidad. Sí. Y esto nos basamos en un fallo reciente del 2023, el fallo Calderón, que se dio en el ámbito del reajuste de haber del señor Calderón, donde el retroactivo que se le devolvió
la Cámara de la Sala de la Seguridad Social, la Sala 2, dijo que no se tenía que aplicar ganancias porque la jubilación no era una ganancia, era un débito social, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se dejó un antecedente que después la Corte lo ratificó y dijo que la jubilación, al no ser ganancia, al ser un débito que la sociedad tiene para con el jubilado que durante su actividad aportó, y se fijó que eso sea para la etapa de ancianidad, para sustento de su familia, no se debía pagar ganancias. Con ese antecedente, nosotros iniciamos estas acciones para que se declare la inconstitucionalidad del impuesto de las ganancias sobre el haber jubilatorio, y tanto de jubilados, retirados como pensionados. ¿Sí? Siempre tienen que hacerlo porque en nuestro sistema judicial, por más que tengas un antecedente de la Corte, hay que reclamar porque se resuelve en cada caso concreto. Exacto, es muy importante tu respuesta, tu pregunta, porque ya se dijo que no es un reclamo colectivo. Es caso por caso, se tiene que iniciar en forma individual y no solo se sustenta sobre una condición de salud o una condición económica, sino directamente que en base a este fallo se dijo que no es ganancia, y solo por el hecho de ser un haber jubilatorio y ser un colectivo de personas que tienen que tener un trato especial, no se tiene que aplicar ganancias. ¿Qué es el principio de confiscatoriedad y doble imposición? Bueno, este principio se utilizó en este fallo Calderón porque se sostuvo que si un trabajador en la actividad se le retuvo ganancias y luego sobre el haber jubilatorio se le vuelve a retener ganancias, hay una doble imposición y podría verse como un enriquecimiento por parte del Estado. ¿Sí? A eso es a lo que apunta, y como la jubilación, todo lo que es el sistema previsional, tiene un carácter integral e irrenunciable, esa doble imposición sería confiscatoria respecto del patrimonio y podría llegar a afectar esa integrabilidad que tiene que tener el haber jubilatorio, sobre todo en esta etapa de ancianidad, donde no se lo puede equiparar a una persona de más de 60, 65 años con un trabajador activo, que el único recurso que tiene para sustentarse es su haber jubilatorio. Bien. Me hablaste de la restitución de la cuarta categoría. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia para la cuarta categoría? Bueno, desde enero del 2024 hasta que se sancionó la nueva ley, estaba rigiendo el impuesto cedular. ¿Sí? Ese impuesto cedular se le había puesto un piso mínimo de 180 haberes mínimos anuales. ¿Sí? Entonces, en ese momento, lo que era el monto para que se retengan ganancias era muy elevado y prácticamente era muy poca gente jubilada o retirada que lo estaba abonando. Por eso se dijo que se había eliminado esa cuarta categoría. Ahora, al restituirse, y en esa etapa del impuesto cedular, lo único que se podía ver era el piso. No había otro tipo de deducciones como sí hay ahora, que se volvió al sistema tributario anterior. ¿Sí? Con esta nueva ley lo que se hizo fue volver al sistema tributario, que se siga permitiendo las deducciones de cónyuge, hijo, medicina prepaga, personal doméstico, ¿sí? Y se establecieron pisos mínimos, ¿sí? Se sacó lo de los haberes que eran anuales o mensuales. Bien. Una persona que quiere reclamar, un jubilado que quiere reclamar justamente para evitar el pago del impuesto a las ganancias, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir? Bueno, los pasos son sencillos, ¿sí? Nosotros trabajamos lo que es en el ámbito del fuero federal, que trabaja sumamente rápido. Los jubilados están acostumbrados a litigar en el fuero de seguridad social, que los juicios tardan 5 o 10 años. Acá estamos hablando que en un plazo de 2 años ya están cobrando el retroactivo de lo que le retuvieron. Entonces, lo que se necesita es el DNI y los últimos 5 o 6 recibos de haberes de donde surja la retención. ¿Sí? Con eso ya se puede iniciar la acción en el fuero federal. Esta acción va a permitir, nosotros la solicitamos junto con una medida cautelar, para que durante la tramitación del juicio, el jubilado que ya le están reteniendo ganancias, dejen de retenerle, o sea, ya ve un beneficio. Y pedimos además que se le devuelvan 5 años retroactivos desde la demanda de lo que le retuvieron. Bien, tenemos un informe ahí, ¿lo vemos?
El gobierno reglamentó los cambios en el impuesto a las ganancias que se aprobaron en el Congreso y con eso se reemplazó el régimen cedular por el anterior esquema de liquidación del impuesto que era de mínimo no imponible y deducciones. A partir del mes de agosto, con el sueldo de julio, van a pasar a pagar todos los asalariados solteros que tengan ingresos mayores a 1,8 millones brutos. El Congreso sigue sin acatar lo que le pidió la Corte. Para este impuesto solamente se va a poder deducir lo que es 180 salarios mínimos vitales inmóviles. Va a haber una doble sistema del tributo de ganancias que se les va a aplicar el tributo actual, el sistema actual, el presidente, el vicepresidente, el personal del Poder Judicial. Que eso sí aplica a las deducciones. Claro, exactamente, se sigue aplicando, ¿sí? Con el nivel de inflación que hay, la pérdida de poder adquisitivo, lo que no vale nada el peso, pero vos pasás de 1.800.000 a 2.200.000, te vas a... O sea, es un... Chicos, en serio, no el gobierno, los que aprobaron los diputados, es un cuento chino. Bueno, una de las preguntas que todo el mundo se hace es, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Eso dicen. La gente del interior del país, ¿cómo hace para reclamar? La gente del interior nos puede contactar, tenemos matrícula federal, así que desde lo que es ciudad estamos litigando en todo el país y no hay ningún inconveniente para gestionarlo. Bien, Doctora, ventajas de la tecnología, ¿no? El post-pandemia. Post-pandemia que nos permiten todas las presentaciones virtuales. Bien, Mario. Doctora, permítame preguntarle, ¿hay reclamo previo o directamente es una demanda ordinaria que se presenta ante la justicia? Porque vio que en algunas cuestiones se reclama previamente al Estado a través de la vía administrativa. ¿Cómo funciona acá este tipo de reclamo? Bueno, es una muy buena pregunta porque mucha gente piensa que primero tiene que hacer un reclamo administrativo ante AFIP y no. Directamente el jubilado puede iniciar la acción judicial en el Fuero Federal sin reclamo que retrase el inicio de la causa. ¿Cuánto es el plazo más o menos que puede calcularse que demora este juicio? Porque siempre lo que es los juicios previsionales suelen ser largos y es justamente la gente que menos tiempo tiene para esperar. Exacto. Bueno, lo importante de estos juicios que son cortos, no llevan más de 2 años, 1 año y medio. En el plazo máximo de 2 años la gente ya está cobrando el retroactivo de los 5 años. Sí es importante destacar que esto pasa en los fueros que fallan a favor del jubilado, ¿sí? Y hay que dejar recalcado que los que son los fueros, la Cámara Federal de La Plata, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y los juzgados federales de General Roca, de La Plata y de Comodoro Rivadavia fallan en contra. Con lo cual eso... Fallan en contra de los jubilados, o sea, los hacen pagar el impuesto. Exactamente. Y no tienen ninguna forma, porque uno normalmente puede, digamos, impugnar a un juez, recusarlo con o sin causa. Ahora, en esos lugares podés recusar con causa o no tenés a dónde correrte, ¿no? Exactamente, no tengo la posibilidad, no es que hay un juez que tenga la opción de elegir otro u otra sala, son muy pocas, son acotadas, así que tengo solamente ese camino, así que eso lo hace más largo porque nos hace llegar a la corte, ¿sí? O sea, algo que se podría resolver en 2 años va a tardar mucho más porque esos juzgados, a pesar de haber antecedente de Corte Suprema sobre este tema, fallan en contra. Increíble. Bueno, otro de los grandes cambios que hizo la Ley Bases tiene que ver con la reforma laboral. Y en las últimas semanas se vienen conociendo distintos fallos que vienen aplicando la reforma y han quitado el cálculo con lo que nosotros denominamos las multas, que Mario me va a retar y me va a decir que no se llaman multas, y también con lo que es el cálculo de los intereses que se aplican a la indemnización laboral. Vean este informe. Digamos, lo que quedó importante es el tema de la eliminación de la multiplicación de la indemnización por despido. Quedó claro de que ellos lo que protegieron es esto, el tema de eliminar la doble indemnización. A los empleadores pymes les sirve porque le da certeza de cuánto le va a costar cuando tenga que despedir un trabajador. Y a los trabajadores les va a servir porque entonces las empresas
van a tener un motivo menos para no dar trabajo, para trabajo en blanco. ¿Cómo se aplicaría en los contratos de permanente y discontinuo, por ejemplo, y temporales? Tenemos 72.000 quit inscriptos actuales, de los cuales pagan regularmente los aportes y contribuciones 44.000. Yo en esto soy muy práctico para decir, muchachos, sentémonos, este quilombo lo tenemos que arreglar, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla. Eso sí que no lo arregla nadie. De verdaderamente decir, bueno, este plan platita que nos estaban vendiendo en los últimos 2 meses para pasar una elección, que alguna de esa fiesta la íbamos a terminar pagando y le íbamos pagando mal. Bien, y tras las modificaciones en materia laboral, como decíamos recién, se vienen dando unos cuantos fallos que dan bastante que hablar. Y el doctor Mario Cariño tiene la tarea de explicarnos este desaguisado. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mirá, efectivamente, acá hay que decir, antes que nada, que hay una equivocación, un error o confusión con respecto a la terminología. Si bien esta reforma laboral derogó bastantes leyes, pero hay que decir que las derogaciones efectivamente ocurrieron contra indemnizaciones y no contra multa. ¿Por qué te digo esto? Porque vos fijate que el trabajador ¿sí? tenía 3 importantes leyes que lo protegían contra el despido arbitrario. Y me estoy refiriendo a la 24013, 25323, 25345, que ahora se lo explico porque cada una de estas... Sí, la ley de empleo y todas las que protegen el trabajo registrado y justamente sancionan el trabajo no registrado, mal registrado, tardíamente registrado y bueno, la lista sigue. Exactamente. Vos fíjate que con esta situación jurídica el empleador tenía asegurado y tarifado las indemnizaciones agravadas en caso de incumplimiento. Ahora con la reforma y la derogación e eliminación de estas indemnizaciones, prácticamente se creó una inseguridad jurídica. Y te lo digo por qué. Vos fijate, la 24013 básicamente lo hacía acreedor al trabajador en caso de que el empleador no lo registrase. Por ejemplo, un salario de 1 millón de pesos, la sanción era el 25%. Estoy hablando en términos indemnizatorios. Al sacarle con la ley 24013 este tipo de indemnización, lo que genera es una inseguridad porque naturalmente, ¿qué es lo que va a hacer el trabajador? Ahora, yo tengo una pregunta que no tiene solución para mí. Se supone que esto es para que, digamos, haya más y mejor trabajo, ¿no? Ese es el argumento. Sin embargo, si ya no hay más ningún tipo de sanción para aquellos que tengan a los trabajadores en negro, ¿sí? ¿Quién va a registrar a un trabajador? Bueno, qué buena pregunta, porque acá, si vos, te doy un ejemplo, si la ley de tránsito te dice que es obligatorio usar un casco y si no lo usás se te va a imponer una multa, bueno, acá en derecho laboral pasa algo parecido. Si vos sacás las sanciones, es decir, las indemnizaciones que agravaban estos incumplimientos, ¿qué podés esperar de la otra parte? ¿Incentivas o no incentivas a la producción y a la creación de nuevo trabajo? Me parece que no, porque si vos le sacás la indemnización, hoy tranquilamente en la República Argentina cualquier empleador puede decir, bueno, ya no tengo más sanciones indemnizatorias, abro un comercio, abro una empresa, está perfecto, creas puestos de trabajo. Pero lo que también pasa es que flexibilizar la relación laboral. Es decir, si querés lo registrás, obviamente lo que corresponde, por lo que dice la ley, pero al no haber sanciones e indemnizaciones agravantes, estás incentivando lo contrario. Esto lo veo así. Es como si alguien nos dijera, vamos a eliminar del Código Penal el artículo 79 y, digamos, todo lo que son los delitos contra la vida y va a bajar la tasa de homicidios. Es exactamente lo mismo. Es casi parecido y creas desastre, pero por favor, esto no lo tienen que hacer. Simplemente es un ejemplo para ver cómo se derogaron indemnizaciones que tienen más de 20 años, Juan Pablo, esto. Sí, son de la década del 90. Exacto, y por algo se legislaron y se pusieron desde el punto de vista, digamos, para resarcir el daño. Yo me acuerdo, porque estas canitas no vienen solas. Eso lo hicieron justamente en otra etapa, que hicieron otra flexibilización, justamente, en los 90, pleno gobierno de Carlos I, y
Y en compensación salieron estas leyes que también perjudican todo el sistema previsional. Claro. Sí. Vos fijate que la 25323 lo que hacía es, que está derogada, ¿no? Por supuesto, pero lo que hacía es que si vos, empleador, no pagabas los salarios o las indemnizaciones dentro del cuarto día hábil de haber terminado esa relación por despido, por renuncia, por lo que sea, sí, la justicia te decía que tenés el 50% porque el empleador te obligó a iniciar acciones legales. Sí. Es decir, esa sanción indemnizatoria ya no está más. Sí. Con lo cual... Ahora, tenemos varios fallos que han salido en los últimos tiempos. Por un lado, el de la Corte, que digamos, cambió la forma por segunda vez de computar los intereses de las indemnizaciones. Porque hay una pelea entre la Corte y la Cámara Laboral, donde la Corte quiere bajar los intereses que se aplican a las indemnizaciones. Exacto. Y la Cámara Laboral se los vuelve a subir. Yo no tengo registro de que haya pasado esto. Esto es inédito en la República Argentina porque fíjese que la Corte ya le tiró de las orejas a la Cámara Nacional de Apelación en el fallo Oliva. Sí. Porque en el fallo Oliva le dijo, muchacho, esto, bueno, lo estoy diciendo muy gráfico, sí, estos intereses son sobreabundantes, no se puede, claro, son irrazonables. En el fallo Oliva lo que hizo fue morigerar, bajar los intereses que se aplicaban según una acordada de la Cámara que, bueno, digamos que aplicaba interés sobre interés y ahí estuvo la discusión. Capitalización. Exacto. Anual. Bien, pero hace poco, un par de horas nomás, salió un fallo de la Corte. En los autos, ya te digo, es sobre intereses. La cuadra es el fallo, reciente, un par de horas. ¿Qué pasó? Acá nuevamente la Corte vuelve a hacer lugar un recurso de queja de parte de un empleador que estaba adeudando la suma de 687.000 pesos a un trabajador que inició el juicio en el año 2013. ¿2013? Y la Corte le dice ¿Tengo hijos más chicos que ese juicio? Entonces la Corte le dice a la Cámara, declara la inaplicabilidad, en este caso de la tasa SER, que es la que actualmente estaba aplicando la Cámara Nacional de Apelaciones, porque según la Corte, este capital a la fecha le daba la suma aproximada de 137 millones. Pero vos fijate... ¿De 680.000 pesos a 137 millones? Eso es lo que le daba con la tasa SER. Pero esperá, son casi 13 años por el cual esta suma de dinero perdió todo el valor. Vos fijate que con 687.000 pesos al año 2013, el dólar estaba a 9,25. Y vos te podías haber comprado en el año 2013 $74.300. Ahora, con 687.000 pesos, ¿sabés cuántos dólares te compras hoy, mes de agosto de 2024? ¿Con los 100 y pico de millones? ¿Cuánto? Mirá, no, con los 687.000 pesos... bueno, nada. Nada, te compras prácticamente nada. Te compras $510. Entonces, ¿qué pasa? El crédito está reconocido, es decir, la deuda, no se discute sobre la deuda. Lo que se está discutiendo es la forma de aplicar una tasa de interés que compense esta pérdida del trabajador que tuvo que esperar, en este caso concreto, más de 13 años. Entonces, la Corte lo que resolvió directamente es que esta acta, es decir, la 2783, si no me equivoco, no sea aplicable en este caso, ojo, en este caso concreto. Pero bueno, sabemos que la Corte también manda su mensaje. Si no se aplica en este caso, lo más probable es que todos los casos que vayan a la Corte por reclamo de actualización de crédito laboral lo van a resolver de la misma manera. Van a resolver de la misma forma. Bien. Háblame ahora de los fallos de primera instancia que fueron saliendo tras la ley bases y empiezan a aplicar de manera insólita esto a todos los casos en trámite. Bueno, hay que decir que acá se armó, digamos, desde el punto de vista jurídico, una cuestión bastante rara, ¿no? Porque el primer fallo de la reforma laboral se produjo en la provincia de Misiones. ¿Cuál fue la discusión? Un trabajador que estuvo 5 años en negro, ganó el juicio, tiene que cobrar, aparte de las indemnizaciones de antigüedad preaviso, las indemnizaciones agravadas, esta que la reforma las eliminó y las derogó. ¿Qué dice el juez de provincia?
directamente dice, no, esto no lo voy a conceder. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque ya fueron derogadas. Sí. Es decir, le otorga esta indemnización, digamos, agravada, el carácter de sanción penal. Dice, no, esto es una cuestión penal y Sí. si hay una ley mejor, que en este caso es la ley de reforma. Y le aplica la ley más benigna al reo. Exactamente, pero yo le tengo que decir sinceramente que la 24013 no dice multa, dice textualmente indemnizaciones. Sí, aparte acá rige, en materia laboral, rigen justamente los principios del derecho laboral, indubio pro operario. Claro. ¿Sí? Siempre se está a favor del trabajador y no a favor de un empleador que los tiene en negro. También en ese fallo hacía una cosa bastante insólita, que era Sí. decir que el artículo 7 del Código Civil dice que bueno, la ley nueva se aplica a todos los contratos y relaciones jurídicas vigentes. Desde el momento que se terminó el contrato de trabajo, el contrato justamente y la relación jurídica se extinguió. Exacto. Entonces no es un contrato ni relación jurídica vigente. Exacto. Entonces no se le puede aplicar. La verdad que es un juez que de verdad está para que le hagan un jury y lo destituyan. Doctora Dobías, tengo un interrogante que es bastante inquietante. Con todo esto, es obvio que va a bajar muchísimo el empleo registrado. ¿Esto va a repercutir en el corto plazo en las jubilaciones? Exactamente. Justamente en el país hace mucho que se vienen prolongando las moratorias porque la gente no está en blanco, entonces no puede realizar aportes y tienen que entrar en moratorias porque llega la edad de 60, 65 años y no se pueden jubilar. Este proyecto que se sacó de la ley base, se sacó el capítulo previsional, apuntaba a que se eliminara la moratoria, Sí. a que la gente que no tenía aporte se jubilara por la PBU, que es una prestación básica universal, que es el 82%, 80% de una jubilación mínima, y se creara una prestación complementaria, que nunca dijeron cómo se iba a aplicar esa prestación, solamente estaba enumerado su nombre y qué abarcaba. Iba a ser una especie de cálculo para aquellas personas que tuviesen algún año de aporte y ver con los que faltaban a cómo se iba a practicar una jubilación. O sea, en base a esta precarización de los trabajadores, no se va a jubilar nadie. Y el que se jubile no va a poder vivir. O sea, va a tener que seguir trabajando aún en edad de estar jubilado. Clarísimo. Para aquellos que quieran emigrar al viejo continente o que simplemente quieran ir a pasear y no hacer la fila de los extranjeros, tenemos novedades. En breve, la doctora Gorostiaga va a explicar la prórroga de la ley de nietos para la ciudadanía española, pero antes, vean este informe. ¿Venís a tramitar la ciudadanía española? El pasaporte, ya tengo la ciudadanía. Pero la ciudadanía me tardó como 1 año y medio ¿Cuál es el motivo por el cual lo estás haciendo? para irme a vivir allá. ¿Crees que fuera del país hay un futuro mejor para vos? Pienso que acá hay muchas limitaciones y allá se vive mejor. Por lo menos ganas calidad de vida, eso es lo que creo. ¿Cómo ves la situación del país? Mal, chicos. Creo que estuvimos peor igual, pero bueno, creo que acá no tengo posibilidad de crecer como me gustaría. Venimos juntando los papeles hace 1 año y medio más o menos. Supongo que en 1 año y medio más, 2 años, tiene que estar todo listo. ¿Crees que fuera del país hay un futuro mejor para vos? Sí, sí. Por lo menos en mi experiencia, sí. Lamentablemente, ¿no? Pero, ¿Cómo ves la situación del país? para atrás. Sí. Soy de Mar del Plata, hay muy poco laburo y no alcanza. O sea, los alquileres están carísimos, los sueldos bastante bajos y hay poco laburo, ¿no? Primero hay que conseguir el laburo para tener el sueldo bajo, pero hay mucha gente viviendo en la calle. ¿Venís a tramitar la ciudadanía española? En eso estamos, visado de estudio, a sacar el país adelante. Ah, muy bien, me gustó esa actitud. España la verdad que es un país muy lindo, culturalmente nos ha abierto las puertas a todos los argentinos. Y Argentina, bueno, cultura hermosa, pero
sobreviviendo, ¿no? Ya tengo ciudadanía española, vengo a renovar el pasaporte. Es un trámite rápido, sencillo. Mira, pedí hace 1 año y medio el turno, así que tardan en darte el turno. Tengo una hija única que vive allá en España. Ella acá tenía una buena vida, pero allá es otro estilo de vida, otra calidad de vida. Muy bien, y ahora nos resta hablar con la doctora Gorostiaga para que nos explique cuál es la letra chica de la ley de nietos. Así es, Juan Pablo. Bueno, en honor a este estreno de programa vamos a ir directamente con la letra chica de la ley de nietos, llamada ley de nietos en los medios, pero técnicamente es la ley de memoria democrática que se anunció en el 2022, es decir, hace 2 años que esta ley está vigente, pero para responderte cuál es la letra chica de esta ley, entonces hay que directamente anunciar y tenemos que insistir en que esto es una oportunidad única, ya que la última ley que da esta posibilidad para los nietos y bisnietos de los españoles fue en el 2007. Entonces, la prórroga de esta ley fue anunciada este año por el ministro de Memoria Democrática y la ley va a estar prorrogada hasta el año 2025. Es decir, que si usted es hijo, nieto o bisnieto de un español, tiene la chance de empezar a hacer su trámite para obtener su pasaporte español. Esto tiene que ver con la gente que se fue en la época del franquismo, ¿no? Exactamente. Acá está buena esta pregunta porque en principio cuando esta ley se anuncia y se publica en el Boletín Oficial de España, se entendía que nada más esta ley estaba establecida para aquellos hijos, nietos o bisnietos de españoles exiliados durante la Guerra Civil o durante la dictadura, o sea, durante el franquismo. Pero luego las normativas, las leyes, luego, una vez publicadas, también se publican sus instrucciones. Entonces, es que en esta instrucción se detalla que no solamente era para los españoles exiliados, sino que si usted es hijo, nieto o bisnieto de un español, este haya sido exiliado o no exiliado, igualmente aplica a esta ley, es decir, igualmente va a poder hacer el trámite. ¿Y cómo hacemos para iniciar este trámite? Bueno, acá esta es obviamente la segunda pregunta. ¿Cómo hago entonces? Ok, me aplica el derecho, puedo hacer el trámite. ¿Cuáles son los requisitos que voy a tener que presentar, que voy a tener que llevar al consulado? Bueno, esto es básico. Acta de nacimiento, matrimonio si corresponde, defunción si corresponde, desde el español hasta llegar al último solicitante. Vamos a ir con un caso práctico. Por ejemplo, un abuelo español, entonces se quieren hacer la ciudadanía el nieto, puede hacerse el hijo directo, el nieto y el bisnieto. Bueno, desde el abuelo español, acta de nacimiento, matrimonio si corresponde y defunción si corresponde, de cada uno en la línea hasta llegar al último de los solicitantes. Y acá podemos hacer un parate porque es importante aclarar que si sos nieto, es necesario que hagas primero el trámite o bien en simultáneo con el bisnieto. Es decir, el bisnieto no podría saltar al nieto. Entonces, por ejemplo, va el nieto, pueden ir el mismo día al consulado junto con su hijo, que sería el bisnieto de este español. Bien. ¿Y qué plazos tiene este trámite? Porque una de las quejas que siempre hay en los consulados es, bueno, inicié el trámite hace, no sé, 1 año y medio y no me llamaron, o no sé si es más o menos así. Esa es la gran queja, pero acá hay que entender que, a ver, somos un país de inmigrantes. Entonces, por suerte, hay un montón de argentinos. Mira, Argentina y Cuba son los 2 países con mayor demanda, es decir, hasta el 2024, hasta este año que fueron los 2 años, ya que en principio la ley se estaría venciendo en octubre de este año, pero recordamos, hay una prórroga hasta octubre del 2025, hasta este año. ¿La prórroga está anunciada o ya salió?
La prórroga está anunciada oficialmente por el ministro de Memoria Democrática. Al momento no está publicada en el boletín oficial, pero en reiteradas oportunidades, en conferencia de prensa, el ministro ha asegurado que la prórroga va a estar vigente, así que estimo que la van a estar preparando para que antes del vencimiento de la ley va a estar prorrogada que sería en normativa. 2 meses. Exactamente, así que entre agosto y octubre va a tener que publicarse en el boletín oficial esta prórroga. Y para volver, en cuanto a los plazos, hay mucha queja de que el consulado actúa despacio, de que me llega tarde el turno. Hay que entender que hay un montón de personas que son nietas, bisnietas, hijos directos, así que los plazos son normales, desde que vos arrancás el trámite hasta que, es decir, desde que vos le decís al consulado que querés asistir mediante un turno, ahí puede pasar fácil 1 año. Después, una vez que vos ingresás los papeles, puede pasar fácilmente otro año hasta que el consulado te notifica que tu trámite está ok y que ya tenés la ciudadanía. Y eso no implica tener el pasaporte. Ciudadanía y pasaporte son 2 hechos totalmente separados. Vos por un lado tenés la ciudadanía, que es un derecho, es decir, vos vas a aportar tu identidad de, en este caso español, ante el mundo. En cambio, el trámite del pasaporte es posterior, no es obligatorio, esto también hay que aclararlo. El pasaporte solamente sirve, por ejemplo, si querés hacer un viaje, entonces vas a tener muchos derechos, muchos beneficios, como por ejemplo estar en la Unión Europea sin un límite de tiempo, que si no son 3 meses. Vas a poder directamente, digamos, tener tu identidad como español ante el mundo con tu pasaporte español, pero si no vas a viajar, puedes esperarlo. Bien. Y, por ejemplo, vos me decías, bueno, tenés que presentar la partida de nacimiento del abuelo. Ahora, a veces esa partida no la tenemos. O sea, en el mejor de los casos por ahí tenemos una fotocopia recontra vieja que tampoco serviría. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, acá también esto es una pregunta importante que cuando detallé la documentación no hice hincapié. El acta de nacimiento española es uno de los documentos más importantes. Yo siempre recomiendo que cuando estés empezando tu trámite, lo primero que tenés que localizar es el acta de nacimiento de tu ascendiente español. No solo localizarla, sino ver su fecha de, digamos, de emisión. Siempre al final del acta hay una fecha de emisión del registro civil con un sello. Este acta para el consulado español, para este trámite, para la ley de nietos, la aceptan hasta 2 años de vigencia. Es decir, si te vas a presentar en el 2024, el acta tendría que ser máximo del 2022. Si te vas a presentar en el 2025, máximo del 2023. Y si no, hay que pedirla nuevamente a los registros civiles en España. Bien. ¿Alguna otra recomendación respecto del trámite? Y acá como abogada y como abogados podemos recomendar que, volviendo, ya que es un trámite que lleva su tiempo, ya que es una oportunidad única, ya que la última oportunidad fue en el año 2007, esta es una oportunidad que el gobierno de España le da a miles de descendientes de españoles. Hagan su trámite con tiempo, localicen los documentos con tiempo y también asesórense con un profesional que sepa de la materia, porque imagínate que me pasa mucho y a muchos colegas que les llegan personas, clientes a último momento con un turno. Tengo un turno para dentro de un mes. Y la verdad es que si no tenés la carpeta lista o en condiciones, va a ser muy difícil que te puedas presentar y que tu trámite salga exitoso. Si vos tenés que justamente tramitar alguna de estas partidas que, digamos, no las tenés, ¿cuánto es lo que por ahí te demora como para que la gente pueda calcular cuánto antes tiene que conseguir los papeles del momento del turno? Mira, acá directamente depende de la voluntad política de España. La realidad es que no hay una voluntad política de ayudar para nada. Los registros civiles, si bien están colapsados, hay muchos que no tienen muchas ganas de trabajar, hay que decirlo así. Así que si vos ya tenés el acta y ya tenés todos los datos del acta, con 6 meses estás ok para pedirla con ese tiempo mínimo. Es mi recomendación para que no pierdas el turno, o sea, básicamente. Y si no tenés el acta, empezá a buscarla aunque sea 1 año antes en el registro que más o menos entendés que podría haber nacido tu ascendiente español. Y doctora, ¿cómo te enterás vos del resultado del trámite de la ciudadanía? Bueno, esta es una gran pregunta que también me llegan un montón de mensajes. Ya presenté mis papeles, hace 1 año que nadie me avisa nada, que no sé si tengo la ciudadanía, que no sé si puedo hacer el pasaporte. Bueno, en este caso, las notificaciones son
por mail. Cuando vos obtenés una cita en el consulado, lo que haces es crearte un usuario. El consulado te va a siempre notificar al mail con el que te creas el usuario el paso a paso. Qué día te vas a presentar en el consulado, como también cuando sos finalmente español te va a llegar un mail notificándote esto y notificándote que si tenés ganas te vas a poder hacer el pasaporte. Y suponete que alguien hizo así todo atolondrado, se le termina venciendo el turno, no consigue las cosas. ¿Qué puede hacer? ¿Tiene que pedir un nuevo turno? ¿Arranca todo de cero? Sí, lamentablemente arranca todo de cero, te vas a tener que comunicar con el consulado, decir que se te perdió, o sea, que no asististe al turno, que no lo sacaste cuando lo tenías que sacar, ya que cuando te llega el mail diciéndote que ya puedes elegir un turno, tenés 15 días. Si en ese plazo de 15 días no obtenés el turno, entonces perdiste, vas a tener que pedirle al consulado que te restablezca el usuario y otra vez esperar un año que te envíen un nuevo turno, así que por eso hagan el trámite con tiempo y mi recomendación es que se asesoren con alguien que sepa y que también conozca la práctica del consulado donde van a hacer el trámite, por esta cuestión de los tiempos, para que cuando lleguen al turno esté todo listo y que sea solamente esperar el mail de la confirmación de la nacionalidad española. Bien. La otra ciudadanía que más se solicita en general es la italiana, ¿no? Exactamente. Acá con la ciudadanía italiana es muy similar, la documentación es la misma, la voluntad política es aún peor que la de España, porque España por lo menos lo que hizo fue... ¡Qué alentador! Fue promulgar una ley donde se le da una oportunidad a los españoles, a los hijos de españoles, mejor dicho, a los nietos y bisnietos, lo cual es un montón. Italia también tiene esta posibilidad, si sos nieto, tataranieto, bisnieto, hijo directo, podés hacer el trámite. En el caso que seas hijo directo, la verdad es que es súper fácil. En cambio, si sos nieto, bisnieto o tataranieto, acá te vas a encontrar con el problema que seguramente la gente que nos esté viendo del otro lado y esté en esta cuestión, con el tan esperado turno de reconstrucción, que acá hay ni más ni menos que una falta de voluntad política de los consulados, donde imponen trabas consulares y el turno de reconstrucción es una traba consular, así dicho, es realmente una traba por el cual vos por ahí tenés toda tu carpeta, lo armaste con tiempo, hiciste todas las traducciones y cuando querés ir a presentarlo al consulado, bueno, no. Este turno de reconstrucción, tocas en el sistema, no sale, no aparece y hay gente que está esperando años y años y que por ahí tienen el derecho porque sos italiano, por sangre sos italiano, pero el consulado, su tarea es reconocer que vos sos italiano. Es decir, uno es italiano, ellos únicamente tienen que reconocértelo a través de un trámite. Este trámite lo vuelven totalmente burocrático a través del turno de reconstrucción. Así que hay muchos argentinos que lo que deciden es o hacer un juicio por vía materna o hacer un juicio directamente por falta de turno ante el consulado, es decir, ante el consulado que no les consigue el turno, hacen un juicio en Italia por la falta de turno o muchos directamente hacen el trámite en Italia. Seguramente lo vamos a tratar en otro programa. Nosotros ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, doctora Dobías. Muchas gracias. Mario, Sol. Nos vemos la semana que viene para que sigas conociendo tus derechos acá en La Letra Chica y acordate, siempre ante cualquier duda, consulta un abogado.